Grupo Parlamentario Aragonés. Adelante, señor Guerrero, tiene usted 3 minutos. Muchísimas gracias. Bueno, nosotros, señor Fernández, le pediríamos la votación por separada simplemente por el objetivo que creemos que debe tener esta iniciativa y en la que creemos todos, que es poner en valor Motorland. Lo que no queremos es que a partir de aquí entremos en una serie de debates que no pongamos en valor un proyecto que es de interés estratégico para la marca Aragón y especialmente para lo que es la comarca del Bajo Aragón. ¿Por qué? Porque independientemente de las opiniones que podemos tener todos los que estamos aquí, vayan y pregunten a cualquier hostelero, autónomo, comerciante, empresa que trabaja de forma directa o indirecta si lo que es el impacto de Motorland tiene un beneficio para el territorio, porque si no, señorías, nos vamos todos a vivir a Madrid y Barcelona, no ponemos proyectos estratégicos en el territorio y chimpún. Así de claro. De verdad, ojalá tuviéramos proyectos estratégicos de este interés en cada una de las comarcas de Aragón, porque claro, luego todos hablamos de vertebrar el territorio, de fijar población, de crear empleo estable y de calidad, pero se nos olvida una cosa, y eso lo dice alguno que está en el medio rural también, que coge el coche y va a ver a alcaldes y concejales. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Porque si tenemos que inyectar dinero de lo público, ¿el dinero de dónde sale? Y a partir de ahí, vuelvo a decir, el cómo. Otra cosa es que las cosas se puedan mejorar, se puedan optimizar y, en función un poquito de la visión que tenemos todos, hagamos por implantar y hacer que los proyectos estratégicos en Aragón sean efectivos y eficientes. Pero no se olviden del cómo, No se olviden del cómo. Y proyectos como Motorland lo que pueden hacer es fijar población y, de alguna manera, generar impacto. Y yo creo que es en lo que tenemos que trabajar. Por eso, señora Fernández, le pido la votación por separada, porque creemos que el punto 1 podíamos tener una visión de encuentro. En definitiva, lo que queremos es intentar, pues eso, sabemos que hace años que ya ha pasado el estudio y podemos buscar opciones, pero en el punto 2, pues hombre, el intentar buscar la auditoría de la otra auditoría, más otra auditoría, y en función de eso, pues hombre, la sociedad de la ciudad del motor, y al final esto no es política, es un tema cuantitativo. Está sometido a controles internos muy férreos, externos también, adecuado a los principios de buena gestión. Las cuentas anuales las presenta, la sociedad remite a la Corporación Empresarial Pública todos los meses diversos informes económicos y financieros, también prepara los presupuestos, etcétera, etcétera. Y además está sometido a todos los criterios de transparencia que está en la propia web, contratos, convenios, etcétera, etcétera. Entonces, naturalmente, además tenemos la Cámara de Cuentas, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí no nos pondríamos de acuerdo, simplemente porque al final, si cogemos la auditoría de la otra auditoría, de la auditoría de la Cámara de Cuentas, pues puede ser algo complejo. Con lo cual sí que le pediríamos la votación por separada y, por favor, es en aras a poner en valor un proyecto vital para Aragón y para el Bajo Aragón como es Motorland. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Guerrero.